Puse una cámara oculta e intenté provocar a mi esposo a que me trate mal para poder quedarme con todo en el divorcio. Él se dio cuenta de la cámara y me está demandando. Vivir con David en los últimos años ha sido como compartir casa con un fantasma educado. No hay portazos ni gritos, no hay platos rotos. Ojalá los hubiera. Al menos eso demostraría que queda algo de pasión, aunque sea negativa. Pero no, lo que hay es un silencio denso y frío, una cortesía que es más hiriente que cualquier insulto. Nos movemos por la casa como dos extraños que han alquilado habitaciones en el mismo piso. ¿Quieres que recoja algo de la compra?, pregunta él sin levantar la vista de su portátil. No, gracias, respondo yo sin apartar la mirada del televisor. Y esa es la cumbre de nuestra interacción diaria. Se ha convertido en un experto en estar presente físicamente y ausente en todo lo demás. La decisión de divorciarme no fue un rayo en un cielo despejado, fue el final lento y agónico de una enfermedad terminal. Durante años, he sido la que mantenía este barco a flote. Sacrifiqué mi propia carrera en marketing para que él pudiera ascender en la suya. Fui la anfitriona perfecta en sus cenas de empresa, la esposa sonriente y comprensiva que se quedaba en casa mientras él viajaba por todo el mundo. Yo creé el hogar al que él apenas volvía para dormir. Y ahora, la idea de dividir todo por la mitad, como si nuestras contribuciones hubieran sido iguales, me revuelve el estómago. 50% para él, que solo puso el dinero, y 50% para mí, que puse mi vida entera en pausa. Es una broma de mal gusto. Mi hermana Laura lo entendió perfectamente. Tienes que tener cuidado, me dijo durante uno de nuestros cafés semanales. Los hombres como David son los peores en un divorcio. Parecen tranquilos, pero sus abogados son tiburones. Tienes que protegerte. Me contó la historia de una amiga suya que acabó con una pensión miserable porque su marido, un pilar de la comunidad, la pintó como una loca inestable en el juicio. Ellos siempre ganan si no tienes pruebas, sentenció. Y esa palabra, pruebas, se quedó grabada en mi cerebro. Yo sabía que estaba sufriendo un maltrato, pero era un maltrato sutil, invisible. Era el maltrato del silencio, de la indiferencia, de hacerme sentir como un objeto decorativo. Me convencí de que no podía ir a un juzgado y decir simplemente, me ignoraba. Nadie lo tomaría en serio. Necesitaba algo tangible, algo que un juez pudiera ver y oír. Necesitaba que el mundo viera al verdadero David, no la fachada de marido trabajador y tranquilo que mostraba en público. Tenía que demostrar que su silencio no era paz, sino un arma. Una forma de tortura psicológica lenta. Y si para demostrarlo tenía que forzar un poco la situación, que así fuera. No lo veía como algo deshonesto. Lo veía como una cuestión de justicia. Era mi derecho, mi compensación por todos los años de mi vida que había invertido en un proyecto que él había dejado morir. Así nació la idea. No fue un plan malvado concebido en la oscuridad. Fue una decisión práctica, una estrategia de supervivencia. Si el sistema legal está diseñado para favorecer a hombres como él, yo tenía que ser más lista que el sistema. Tenía que crear mi propia evidencia, mi propia verdad documentada. No estaba tratando de inventar nada, solo de sacar a la superficie lo que ya estaba allí, latente bajo esa calma exasperante. Quería que su indiferencia se convirtiera en algo que no pudiera negar. Era hora de que el fantasma se hiciera visible, y yo iba a ser la que encendiera la luz. El primer paso fue la investigación. Me pasé horas en internet, buscando cámaras espía indetectables. Me sentía como una agente secreta en una misión crucial. Descarté los ositos de peluche y los marcos de fotos, demasiado clichés. Necesitaba algo mundano, algo que David viera todos los días sin prestarle la más mínima atención. Y entonces lo encontré, un cargador de pared USB. Era perfecto. Negro, genérico, funcional. Podía enchufarlo en cualquier lugar del salón y pasaría completamente desapercibido. Cuando llegó el paquete de Amazon, sentí una descarga de adrenalina. Tenía en mis manos el poder, la herramienta que iba a equilibrar la balanza. Recuerdo perfectamente el momento en que la instalé por primera vez. David estaba en una de sus reuniones nocturnas. La casa estaba en silencio, solo se oía el zumbido de la nevera. Sostuve el pequeño cubo negro en mi mano, sintiendo su peso insignificante. Era increíble que algo tan pequeño pudiera contener la clave de mi futuro. Lo enchufé en la pared, detrás de la lámpara de pie, orientándolo hacia el sofá donde solíamos sentarnos. Conecté la cámara a la aplicación de mi teléfono y vi en la pantalla una imagen granulada pero clara de mi propio salón. Me sentí invencible. Ya no era una víctima pasiva de su indiferencia, era una estratega, una documentalista. Me repetía a mí misma, una y otra vez, que esto no era un acto de traición. Era un acto de autodefensa. No estaba invadiendo su privacidad para descubrir una infidelidad o un secreto oscuro. Estaba intentando capturar mi propia realidad, la realidad de una mujer ignorada en su propia casa.
Quería grabar las noches en las que yo intentaba iniciar una conversación y él respondía con monosílabos. Quería el vídeo de él entrando por la puerta y pasando a mi lado como si yo fuera invisible. Quería un registro de la soledad que él me imponía cada día. Las primeras noches, revisar las grabaciones se convirtió en un ritual. Me encerraba en el baño, me ponía los auriculares y observaba. Pero lo que veía era frustrantemente inútil. Horas y horas de nada. Se veía a David entrar, dejar el maletín, sentarse en el sofá y encender la televisión. Se me veía a mí traerle la cena. Se le veía a él comer en silencio. No había crueldad explícita. No había nada que un extraño pudiera interpretar como maltrato. Era simplemente, triste. Dos personas existiendo en el mismo espacio sin conectar. La cámara no podía captar la tensión en el aire, el peso de las palabras no dichas, la frialdad en su mirada. Me di cuenta de que mi plan tenía un fallo fundamental. La indiferencia pasiva, por muy dolorosa que fuera, no era visualmente dramática. No era una prueba. La cámara solo veía los hechos, no los sentimientos. Y eso me enfureció. Era otra injusticia. Incluso cuando intentaba documentar mi sufrimiento, este se volvía invisible, intrascendente. Fue entonces cuando comprendí que tenía que cambiar de táctica. Si él no me daba el material que necesitaba, tendría que sacárselo yo misma. El tiempo de la observación había terminado. Era hora de pasar a la acción. El cambio de estrategia fue gradual, una escalada calculada. Empecé con pequeñas cosas, agujas verbales diseñadas para pinchar su burbuja de apatía. Durante la cena, en lugar de preguntar por su día, hacía comentarios como, ¿otra vez atascado en esa reunión inútil que nunca lleva a nada? O criticaba a su jefe, al que siempre había defendido. Esperaba una reacción, un destello de irritación, algo que rompiera su máscara de calma. Pero David era un maestro del desvío. Simplemente me miraba por encima de sus gafas de leer y decía, el trabajo es el trabajo, antes de volver a su teléfono. Su capacidad para no morder el anzuelo era exasperante. Viendo que las pullas sutiles no funcionaban, subí la apuesta. Empecé a atacar cosas que sabía que le importaban, pequeñas rutinas que le daban una sensación de orden. Un día, olvidé, deliberadamente recoger su traje de la tintorería, justo el que necesitaba para una presentación importante al día siguiente. Cuando me preguntó por él, me encogí de hombros con una sonrisa inocente. Lo siento, se me pasó. Supongo que tendrás que usar otro, le dije. Vi una contracción en su mandíbula, un endurecimiento en sus ojos. Por fin, pensé. Una reacción. Pero se contuvo. Respiró hondo y dijo, con una voz tensa pero controlada, está bien. Lo solucionaré. Y se fue al armario a buscar otra cosa. La cámara solo grabó a un hombre resolviendo un problema, no al marido furioso que yo necesitaba que fuera. Mi frustración crecía con cada intento fallido. Sentía que estaba jugando una partida de ajedrez contra alguien que se negaba a mover sus piezas. Cada una de mis provocaciones era absorbida por su silencio, por su control de hierro. Empecé a sentirme desesperada. El divorcio se acercaba y yo no tenía nada. Mi hermana me llamaba para preguntarme cómo iba el proyecto de documentación, y yo tenía que mentirle, decirle que estaba recopilando pruebas, muy reveladoras. La presión me estaba consumiendo. Me obsesioné con la idea de romperlo, de encontrar la grieta en su armadura. Mi monólogo interior se volvió un bucle de justificaciones. No estaba siendo cruel, estaba aplicando la presión necesaria para revelar su verdadera naturaleza. Era como un experimento científico. Él era el sujeto de prueba, y yo solo estaba creando las condiciones para que su carácter real emergiera. Me convencí de que si un hombre bueno es provocado, sigue siendo bueno. Si un hombre tiene un monstruo dentro, la provocación solo le da permiso para salir. Yo no estaba creando al monstruo, solo estaba abriendo la jaula. La idea del golpe final me vino una noche de insomnio. Había un tema, un único tema, que sabía que era su punto más débil, su herida más profunda. El negocio de su padre, una pequeña empresa familiar que había quebrado estrepitosamente cuando David era joven, llevándose por delante los ahorros de toda la familia y, según David, la salud de su padre. Él nunca hablaba de ello. Era una caja negra de dolor y vergüenza en su pasado. Y yo decidí que iba a abrirla. Iba a usar su mayor dolor como mi llave maestra. En ese momento, crucé una línea y lo sabía. Pero me dije a mí misma que en la guerra y en el divorcio, todo vale. La noche elegida fue un jueves. Me aseguré de que la cámara estuviera perfectamente posicionada, con el ángulo más claro hacia el sofá. Preparé una cena sencilla, para que el ambiente fuera lo más normal posible. David llegó tarde, como siempre, con el cansancio grabado en la cara. Se sentó en su lugar habitual, y empezamos a comer en nuestro silencio de costumbre. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Estaba nerviosa,
pero también decidida. Era ahora, o nunca. Dejé que pasaran unos minutos, y luego, con la voz más casual que pude fingir, lancé la primera piedra. Estuve pensando hoy en tu padre, dije. David levantó la vista de su plato, sorprendido. ¿Mi padre? ¿Por qué? No sé, solo pensaba en lo mucho que te esfuerzas en el trabajo, casi como si tuvieras miedo de acabar como él. La palabra, miedo, quedó flotando en el aire. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo se cerraba. No sé de qué hablas, dijo en voz baja. No me detuve. Oh, vamos, David. Es obvio. La forma en que trabajas hasta la extenuación, como si un solo error pudiera hacer que todo se derrumbara. Es la misma debilidad que él tenía. Una incapacidad para manejar la presión. Cada palabra era una daga afilada, y yo las estaba clavando con precisión. Quería herirlo, quería que el dolor lo hiciera explotar. Quería que me gritara, que me llamara bruja, que me insultara. Necesitaba que su dolor se convirtiera en mi victoria. Pero David no explotó. Su rostro se contrajo, sí, en una mueca de puro sufrimiento. Vi cómo sus ojos se llenaban de una tristeza tan profunda que por un instante, solo un instante, sentí una punzada de algo parecido a la culpa. Pero la aplasté. Estaba demasiado cerca de mi objetivo. Me miró, y por primera vez en años, sentí que me veía de verdad. Y lo que vio en mis ojos debió de ser monstruoso, porque su expresión cambió de dolor a una especie de revelación helada, como si de repente hubiera entendido una verdad terrible. Y entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de responderme, sus ojos empezaron a moverse por la habitación. No de forma casual, sino con una intención metódica, como si estuviera escaneando el entorno en busca de algo. Pasó por la estantería, por la televisión, por la ventana. Y entonces, sus ojos se fijaron en el cargador negro enchufado en la pared, detrás de la lámpara. Se quedó mirándolo durante 1 segundo, 2 segundos. El mundo pareció detenerse. Se levantó de la mesa, muy despacio, sin apartar la mirada del cargador. Yo me quedé paralizada, con la comida a medio masticar en la boca. Un terror frío empezó a subirme por la espalda. No, no puede ser, me repetía a mí misma. Caminó hacia él, se agachó, lo desconectó de la pared y lo levantó a la altura de sus ojos. Lo giró lentamente en su mano hasta que su pulgar encontró la diminuta lente de la cámara, casi invisible. Levantó la vista y me miró. No había ira en su cara. Solo una decepción infinita y absoluta. Y en ese silencio, supe que mi plan no solo había fracasado. Había explotado en mis manos de la forma más espectacular posible. El silencio que siguió al descubrimiento fue el más pesado que he experimentado en mi vida. David se quedó de pie, sosteniendo la pequeña cámara en la palma de su mano como si fuera una prueba de una traición cósmica. Yo no podía moverme, no podía hablar. Todas las justificaciones, todas las racionalizaciones que había construido en mi mente, se derrumbaron como un castillo de naipes. Me quedé allí, expuesta y desnuda bajo su mirada, que ya no era de dolor, sino de una claridad espantosa. No me dijo nada, ni una palabra. No me preguntó por qué, ni desde cuándo. Simplemente se guardó el cargador en el bolsillo del pantalón, se dio la vuelta, subió las escaleras con una calma aterradora, y a los 10 minutos bajó con una maleta. Pasó por delante de mí, abrió la puerta principal y se fue. El sonido de la puerta cerrándose fue como un disparo en la oscuridad. Me quedé sola en medio del salón, con los restos de la cena en la mesa y las ruinas de mi vida a mi alrededor. Los días siguientes fueron una tortura de incertidumbre. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Finalmente, una semana después, llegó. No una llamada, no un mensaje. Un sobre grueso y oficial con el logo de un bufete de abogados que no conocía. Mis manos temblaban mientras lo abría. No era la solicitud de divorcio que esperaba. Era mucho peor. Era una notificación formal de que David no solo solicitaba el divorcio, sino que también presentaba una demanda civil contra mí. Los cargos eran grabación ilegal de comunicaciones privadas e intento de difamación. Fue en ese preciso instante, leyendo esas palabras frías y legales, cuando mi cerebro hizo cortocircuito y se reinició. El miedo y la culpa se evaporaron, y en su lugar surgió una furia blanca y pura. La audacia. La hipocresía. Él me estaba demandando a mí. De repente, todo cobró un nuevo sentido, una nueva y retorcida lógica. Él no era una víctima. Era un genio del mal, un manipulador frío y calculador. Toda su pasividad, toda su indiferencia, no era debilidad, era una estrategia. Sabía que me estaba volviendo loca con su silencio, me estaba empujando al límite a propósito. Seguramente sospechaba algo, y su falta de reacción a mis provocaciones no era autocontrol, era una trampa. Estaba esperando a que yo cometiera un error, a que cruzara una línea, para poder usarlo en mi contra y pintarme como la única villana. La demanda era la prueba definitiva de su crueldad.
Él era el maltratador, y mi intento desesperado por demostrarlo solo le había dado el arma perfecta para rematarme. No había descubierto mi plan por casualidad, lo había estado esperando. Y yo, como una tonta, había caído de lleno. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1, esto tiene que ser falso. Cometiste un delito grave en muchos lugares, y lo admites como si fuera una estrategia de negocios. No estabas sacando a la superficie su verdadera naturaleza, estabas intentando fabricar pruebas mediante el acoso para cometer un fraude en el divorcio. Él no te está demandando por ser calculador, te está demandando porque literalmente lo acosaste y grabaste ilegalmente. Eres la única villana aquí, y espero que te caiga todo el peso de la ley. Respuesta de la OP, ¿villana? Qué fácil es usar esa palabra desde la comodidad de tu sofá. No tienes ni idea de lo que es vivir durante años en un desierto emocional. Esto no fue un fraude, fue un intento desesperado de obtener justicia en un sistema que siempre favorece al que más gana. Mis métodos pueden haber sido poco ortodoxos, pero mi objetivo era justo. Él me empujó a esto con su crueldad silenciosa. Su demanda no es por justicia, es una táctica de intimidación para silenciarme y dejarme sin nada. Es el acto final de su abuso. Usuario anónimo 2, la forma en que describes tus acciones es aterradora. Te convences a ti misma de que eres una víctima mientras planeas metódicamente cómo destruir emocionalmente a un hombre para sacarle dinero. Dices que su calma era una trampa. ¿Se te ha ocurrido pensar que a lo mejor es una persona decente y con un autocontrol increíble que, a pesar de tus provocaciones, se negó a rebajarse a tu nivel? Descubrió la cámara y se fue. No gritó, no te agredió. Reaccionó con una dignidad que tú claramente no tienes. Respuesta de la OP, ¿dignidad? ¿Llamas dignidad a huir de la confrontación y luego enviar a tus abogados como perros de ataque? Eso no es dignidad, es cobardía. Su autocontrol no era decencia, era una estrategia pasivo-agresiva. Sabía que su silencio me estaba matando por dentro. Disfrutaba viéndome desesperar. Y sí, planeé cómo conseguir lo que me merezco por los años que perdí a su lado. Se llama ser inteligente, no malvada. A las mujeres se nos enseña a ser amables y a perder. Yo decidí luchar. Usuario anónimo 3, me fascina tu lógica. Dices que sacrificaste tu carrera por él, y por eso mereces más del 50%. Esa es una discusión válida para un divorcio. Pero en lugar de argumentar eso legalmente, decidiste cometer un crimen. Es como decir, creo que mi jefe me paga poco, así que voy a robarle el coche. Has convertido una posible ventaja moral y legal en una catástrofe autoinfligida. Tu marido ahora tiene todas las cartas, y te las has dado tú misma. Respuesta de la OP, vuestra fe en el sistema legal es conmovedora, de verdad. Pero yo vivo en el mundo real. ¿Crees que un juez va a valorar mis años perdidos por encima de sus extractos bancarios? Nunca. Iba a ser aplastada por su poder económico. Necesitaba una bomba, algo que no pudieran ignorar. Sí, el plan salió mal, pero no me arrepiento de haberlo intentado. Prefiero luchar y perder que rendirme sin más. Y él no tiene todas las cartas, solo ha revelado que es mucho más despiadado de lo que yo jamás imaginé. Actualización 1. Vuestros comentarios han sido un verdadero espectáculo. Me acusan de crímenes, de ser una sociópata, de todo tipo de cosas. Es increíble cómo os apresuráis a defender a un hombre del que no sabéis nada, y a condenar a una mujer que claramente está en una situación desesperada. Sois los típicos defensores de abusadores, los que siempre preguntan, ¿y qué hiciste tú para provocarlo? Pues bien, lo que hice fue intentar sobrevivir. Pero claro, eso es demasiado complejo para vuestra mentalidad de blanco o negro. Mi primera llamada fue a un abogado. Le conté la historia, enfatizando el tormento emocional que David me había infligido y cómo la cámara era mi única opción para demostrarlo. Esperaba una estratega comprensiva, pero lo que obtuve fue una mujer fría que me dio una bofetada de realidad legal. Me explicó, con una paciencia condescendiente, que en nuestro estado es un delito grave grabar a alguien sin su consentimiento en un lugar donde se espera privacidad. Me dijo que mi prueba no solo era inadmisible, sino que era la pieza central del caso de David contra mí. Señora, me dijo, usted no es la víctima aquí, legalmente hablando. Es la agresora. Salí de su despacho sintiéndome más furiosa que nunca. Incluso mi propia abogada estaba del lado de él. Desesperada, llamé a mi hermana Laura, mi única aliada, mi roca. Le conté todo, el descubrimiento de la cámara, la demanda. Esperaba que se indignara, que me ayudara a planear el contraataque. En lugar de eso, hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Una cámara. ¿Pusiste una cámara? Tartamudeó. Laura, escúchame. Es una trampa, le supliqué. Pero ella no me escuchaba. Te dije que lucharas por lo tuyo, a no que cometieras un delito.
No puedo involucrarme en esto. Lo siento. Y colgó. Así de fácil. La persona que me había metido estas ideas en la cabeza, la que me había advertido sobre los tiburones, me abandonaba a la primera señal de problemas. La hipocresía me dejó sin aire. La humillación final llegó ayer. Una llamada de mi abogada. El abogado de David le había hecho llegar una oferta de acuerdo. Era simple y brutal. David retiraría la demanda civil si yo accedía a un divorcio sin oposición y renunciaba a cualquier reclamación sobre sus acciones de la empresa, su plan de pensiones y la casa. Básicamente, me quedaría con mi coche, mis ahorros personales, que son casi inexistentes, y una pequeña parte del valor de los muebles. Era una oferta diseñada para aniquilarme, para dejarme en la calle como castigo. Mi abogada me aconsejó, seriamente, que lo considerara. Dijo que era una salida, una forma de evitar un posible proceso penal. Pero yo no lo vi como una salida. Lo vi como la última jugada de David para humillarme, para demostrar su poder. ¿Aceptar sus migajas después de todo lo que he pasado? ¿Dejar que se salga con la suya? Jamás. Dígale a su cliente que nos veremos en el juzgado, le respondía mi abogada, con la voz temblando de rabia. Puede que esté sola en esto, pero no me voy a rendir. No le daré esa satisfacción. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4, cada párrafo de esta actualización es un nuevo peldaño en tu descenso a la autodestrucción. Tu abogado te dice que tienes un caso perdido. Tu hermana, que te apoyaba, se da cuenta de que has cruzado una línea inaceptable. Y tu marido, al que llamas monstruo, te ofrece una salida, dura, sí, pero una salida, para evitarte un juicio penal. ¿Y tu respuesta es rechazarla por orgullo? Estás eligiendo activamente la ruina total en lugar de una derrota parcial. Esto ya no es una lucha por la justicia, es un suicidio por despecho. Respuesta de la OP, ¿salida? Eso no era una salida, era una sentencia. Era él diciendo, arrodíllate y quizás te perdone la vida. Mi orgullo es lo único que me queda, lo único que él no ha podido quitarme. Aceptar ese acuerdo sería admitir que él ganó, que yo estaba equivocada. Y no lo estoy. Prefiero arriesgarme a la ruina total y luchar por lo que es justo, que vivir el resto de mi vida sabiendo que me dejé pisotear por un matón con un buen abogado. Usuario anónimo 5, tu hermana no te traicionó. Tu hermana se asustó, y con razón. Hay una gran diferencia entre dar un consejo general de lucha por lo tuyo y ser cómplice de un delito. Ella probablemente se siente culpable por haberte animado y ahora ve el monstruo en el que te has convertido. No es hipocresía, es autoconservación. Y, francamente, es la reacción más normal y sensata de toda tu historia. Respuesta de la OP, ¿autoconservación? Ella me metió en la boca del lobo y luego huyó cuando el lobo enseñó los dientes. Es la definición de cobardía. Ella disfrutaba del drama cuando era teórico, pero no tuvo las agallas para apoyarme cuando la cosa se puso fea. No me he convertido en ningún monstruo. Soy la misma persona, solo que ahora estoy luchando una guerra que ella me animó a empezar. Su abandono no es sensato, es una traición en toda regla. Usuario anónimo 6, el acuerdo que te ofreció David es increíblemente revelador. Podría haber ido directamente a la policía. Podría hundirte penalmente. En lugar de eso, te ofrece una forma de evitarlo. Lo único que pide a cambio son los activos por los que estabas dispuesta a destruirle. No es una humillación, es un cálculo lógico. Te está dando exactamente lo que no le diste a él, una opción. Estás tan cegada por tu narrativa de víctima que eres incapaz de ver un salvavidas cuando te lo tiran a la cara. Respuesta de la OP, no es un salvavidas, es un ancla. Quiere que me hunda en silencio. ¿Crees que lo hace por bondad? Por favor. Lo hace porque un juicio penal sería un escándalo que no le conviene a su imagen de hombre de negocios perfecto. Está protegiéndose a sí mismo, no a mí. Me ofrece silencio a cambio de mi futuro. Y mi futuro no está en venta. Voy a ir a juicio y voy a contar mi historia. La gente va a ver quién es el verdadero David, aunque sea lo último que haga. Actualización final. El proceso legal ha sido una sangría lenta y dolorosa. Tal como mi primera abogada predijo, mi caso era indefendible. Tuve que vender las joyas que heredé de mi abuela y vaciar hasta el último céntimo de mis cuentas solo para pagar los honorarios legales. Me mudé a un pequeño apartamento de alquiler, rodeada de cajas que no tengo ganas de deshacer. Cada carta del bufete de David era un nuevo recordatorio de la rapidez con la que mi mundo se había encogido hasta convertirse en esta pesadilla de facturas y miedo. Pero me mantenía firme en mi convicción. En el juicio, le diría al mundo la verdad. Pero nunca llegamos a un juicio en el que yo pudiera contar mi historia. En la fase de descubrimiento de pruebas, mi abogada me citó para una reunión de emergencia. Su cara era la de un médico a punto de dar un diagnóstico terminal. Han presentado su evidencia, dijo,
empujando una tablet por la mesa. Tienes que ver esto. Lo que vi me heló la sangre en las venas. Era una grabación, en alta definición y con un audio nítido, de nuestro salón. La perspectiva era desde la esquina superior, donde siempre había estado nuestro detector de humos. La grabación mostraba a David, semanas antes del incidente, instalando un pequeño sistema de cámaras de seguridad, de esas que se conectan al wifi. Eran visibles, no estaban ocultas. Luego, el vídeo saltaba a diferentes días. Me vi a mí misma, cuando creía que estaba sola, colocando mi pequeña cámara espía. Vi mi propia cara de concentración furtiva. Saltó de nuevo. Estaba yo, hablando por teléfono con mi hermana, y el audio era perfecto. No te preocupes, Laura, decía mi propia voz, solo necesito que grite una vez. Una sola vez, y lo tendré. La grabación final fue la más condenatoria. Era yo, la noche antes de la confrontación, de pie frente al espejo del pasillo, ensayando. Es la misma debilidad que él tenía, me oía decir a mi reflejo, probando diferentes tonos, como una actriz preparándose para un papel. Mi mundo no se derrumbó. Se desintegró en átomos. No había nada que decir. No había defensa posible. La demanda civil se resolvió fuera de los tribunales. El acuerdo fue el mismo que me ofrecieron al principio, solo que ahora yo tenía que cubrir también una parte de los gastos legales de David. Me quedé, literalmente, con nada. Y ahora estoy aquí, en este apartamento anónimo, y por fin lo entiendo todo. La rabia se ha ido, reemplazada por una calma aterradora. David no era un santo paciente. No era un hombre con un autocontrol increíble. Era un genio. Un sociópata brillante que estuvo 10 pasos por delante de mí en todo momento. Él no reaccionó a mi plan. Él lo anticipó. Vio mi resentimiento, mi desesperación, y en lugar de intentar arreglar nuestro matrimonio, me tendió la trampa más elaborada que se pueda imaginar. Me guió, me empujó sutilmente hacia el precipicio, sabiendo que yo saltaría. Instaló sus cámaras no por seguridad, sino porque sabía que yo instalaría las mías. Mi plan nunca fue mi plan, fue el suyo. Yo solo era un peón en su obra maestra de destrucción. No fui derrotada por un buen hombre, fui aniquilada por un maestro de la manipulación. Y ahora lo sé. Y mi único propósito es advertir a otras. Cuidado con los hombres silenciosos. Los lobos más peligrosos son los que visten la piel del cordero más tranquilo. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7, sinceramente, me quedo sin palabras. Te han presentado pruebas irrefutables, en vídeo y audio, de tu propia premeditación maliciosa, y tu conclusión es, que él es un genio sociópata que te tendió una trampa. Eres incapaz de asumir la más mínima responsabilidad. Él no te guió a ninguna parte. Simplemente se protegió cuando vio que su esposa se estaba comportando de forma errática y hostil. Y sus precauciones resultaron estar 100% justificadas. Eres un caso de estudio. Respuesta de la OP, lo llamáis, protegerse. Yo lo llamo, reunir munición. Una persona normal, si ve a su pareja actuando de forma extraña, habla con ella. Intenta entender. Un manipulador se queda en silencio, instala cámaras y espera a que te ahorques tú sola para poder quedarse con todo. No entendéis la sutileza de su crueldad. Es un arte que él ha perfeccionado. Usuario anónimo 8, la verdadera tragedia de esta historia es que tuviste múltiples salidas. Tuviste la oportunidad de ir a terapia de pareja. Tuviste la oportunidad de un divorcio normal. Tuviste la oportunidad de aceptar un acuerdo que, aunque duro, te salvaba de la ruina total. En cada momento, elegiste la escalada, la agresión y el orgullo. Y ahora, en el fondo del abismo, en lugar de mirar hacia arriba, sigues cavando. Has construido una fantasía para no tener que mirarte al espejo, y es realmente triste. Respuesta de la OP, lo que llamáis salidas, eran en realidad diferentes puertas a la misma celda de sumisión. Él quería que yo me rindiera en cada etapa. Mi única opción real era luchar. Perdí la batalla, sí, pero no perdí la guerra por mi propia alma. Me niego a aceptar la narrativa que él tan brillantemente construyó. Mi fantasía, como la llamas, es la única verdad que me queda. Usuario anónimo 9, ¿advertir a otras? ¿Vas a advertirles que no cometan delitos? Que no intenten fabricar pruebas. Que escuchen a sus abogados. Porque esa es la única lección que se puede sacar de tu historia. No eres una víctima de un genio del mal. Eres la arquitecta de tu propia caída. Tu exmarido no te ganó en tu propio juego. Simplemente se negó a jugar y documentó tus intentos de hacer trampas. Y eso fue suficiente. Respuesta de la OP, no. Voy a advertirles que el maltrato no siempre viene en forma de gritos y golpes. A veces, viene en forma de un silencio calculado. A veces, el hombre que parece la víctima perfecta es, en realidad, el depredador más peligroso.
Vosotros veis las grabaciones y veis mi plan. Yo veo las grabaciones y veo la prueba final de su éxito. Me empujó a hacer exactamente lo que él necesitaba que hiciera. Eso es manipulación en su forma más pura. Y yo fui su víctima.